Ahí ya se ve algo. Sí, ahora sí, doctora, tenemos visible su presentación. Ah, perfecto. Ahora sí ya, a su señal. Perfecto. Pues nuevamente la presento para las personas que se van conectando con nosotros. Igual se les agradece a las personas que tuvieron la paciencia de estar aquí todavía. Y hoy, hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Yoselín Díaz Méndez, residente de Nefrología Pediátrica, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, ISSSTE. Así que, doctora, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Una disculpa por problemas técnicos. Bueno, el día de hoy vamos a ver síndrome nefrótico en pediatría. Específicamente vamos a hablar respecto al síndrome nefrótico que se encuentra en la edad más común de los 1 a los 8 años. Ya pues si hay oportunidad hablaremos de otro tipo en otra etapa de la vida, pero vamos a hablar del más común, que es el que nosotros conocemos en pediatría como un síndrome nefrótico idiopático infantil, que es el que se presenta pues, en la edad convencional y que pues es el que vamos a ver de primera instancia en pediatría. Bueno, dentro de la definición se va a caracterizar, bueno, va a tener cuatro panoramas. O sea, el cuadro clínico se va a componer principalmente de proteinuria, la proteinuria que la vamos a conocer como en rango nefrótico, que es más de 40 miligramos metro cuadrado hora. Eso en una determinación de 24 horas o del tiempo en el que se determine es una recolección en un horario establecido o más de 1 gramo por metro cuadrado en 24 horas. Vamos a ver que en aquellos pacientes que no es posible realizar la recolección de orina de 24 horas, entonces con un ratio o una relación o una proporción proteínas creatinina mayor de 2. En el caso de hipoalbuminemia, que ya se considera menor a 2.5 gramos sobre decilitro, incluso puede ser severa hasta menos de 1.2 gramos sobre decilitro. Esto va a condicionar edema e hiperlipemia, principalmente hipercolesterolemia, acompañado de hipertrigliceridemia como mecanismo compensatorio. Esto es como a grandes rasgos. Vamos a clasificar un síndrome nefrótico de acuerdo a la edad de presentación. Congénito, aquellos que se presentan desde el nacimiento hasta el año de edad. Vamos a ver que, bueno, hasta los 3 meses los menciona alguna bibliografía. Sin embargo, va a haber, aunque son congénitos, va a haber algunos que se manifiesten un poco más tardíos. Normalmente los congénitos, que en esta ocasión no es motivo de la charla, son síndromes que se manifiestan con un rápido deterioro de la función renal, con insuficiencia renal en etapas muy tempranas y requerimientos de terapia de reemplazo igual de forma muy temprana. La infantil, que se va a caracterizar de una edad de más de 3 meses hasta el año más o menos, 2 años de edad, y el de la niñez, que es el motivo de la plática del día de hoy, que como les mencioné, hasta los 8 años de edad, todavía es una edad convencional en el que se presenta, y obviamente el pico en la edad de presentación es de los 5 a los 6 años, principalmente a los 6 años. Bueno, por nefropatología, o sea, si nosotros tomáramos una biopsia de estas alteraciones, de las alteraciones que puede haber microscópicamente a nivel renal, vamos a ver que del 80 al 90% vamos a encontrar cambios mínimos, y así como su nombre lo dice, los cambios que se van a notar tanto en microscopía de luz o en microscopía electrónica, pues van a ser mínimos, y no se diga en inmunofluorescencia, no va a haber depósitos de ningún inmunocomplejo comúnmente. Ya en aquellos pacientes que tengan alguna presentación poco convencional o no esperado a lo habitual, entonces se va a manifestar como glomerulosclerosis focal y segmentaria y finalmente esclerosis mesangial. Obviamente, si ustedes lo buscan en la bibliografía, es muy poco común que un paciente se biopsie previo al tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que se presenta con este cuadro clínico que les mencioné previamente, que va asociado, en el que sospechamos que tiene un síndrome nefrótico idiopático infantil, se les da el tratamiento
antes de realizar la biopsia. Vamos a ver más adelante que hay indicaciones de biopsias muy establecidas y que por eso hay veces que está inframedido la incidencia de pacientes con cambios mínimos, porque es lo esperado en aquel paciente que responde al tratamiento, es esperado que tenga en nefropatología cambios mínimos. Y de acuerdo a la respuesta clínica terapéutica, de acuerdo al número de recaídas que tengan, si el paciente es respondedor al tratamiento convencional, que normalmente es con esteroides, o si depende de los esteroides o de plano no responde al tratamiento, que eso lo vamos a ver más adelante para que no se hagan bolas. Entonces, aún así, respecto a la edad de presentación, vamos a ver que, como les dije, en el caso del congénito, aunque no sea el motivo de la plática, es importante que ustedes sepan que parte de la etiología es alteración a nivel genético. Son genes que se encargan de proteínas que transcriben diferentes estructuras, proteínas estructurales de la membrana basal glomerular, específicamente proteínas de sostén, y que eso afecta al riñón de forma muy temprana. También puede ser secundaria a infecciones, pero específicamente en el síndrome nefrótico idiopático infantil, pues obviamente se descartan todas estas causas y pues como su nombre lo dice, es idiopático. No se conoce como tal una causa específica, solamente lo que se ha sabido es que hay una alteración a nivel del sistema inmunitario con una sobreexpresión de linfocitos T, liberación de citocinas que alteran o afectan la membrana basal glomerular. Y obviamente, pues para hablar parte de la fisiopatología hay que conocer parte de la fisiología específicamente de la membrana basal glomerular. Entonces, aquí en esta primer parte, en la imagen que vemos un glomérulo acercado, vemos el capilar glomerular, que es el endotelio, vemos que lo rodea la membrana basal glomerular y los piquitos que se ven alrededor son extensiones de los procesos podocitarios o también pedicelos terciarios que son más especializados. Entonces hacemos un corte a ese nivel y entonces tenemos el acercamiento. Otra vez vemos de izquierda a derecha, vemos el endotelio, que es la luz del capilar, y vemos las células endoteliales, que hay que recordar que pues es fenestrado, los poros son muy pequeños y permiten el paso de moléculas de 70 a 100. Posteriormente, que aquí no está tan marcada, tenemos la membrana basal glomerular, que igual también ahorita vamos a ver en microscopía electrónica, pero se compone de una lámina rara interna y externa. La externa, que es que está más hacia la derecha, es la que está en contacto como tal con los pedicelos, y los podocitos, que son unas células endoteliales glomerulares muy especializadas, que van a formar finalmente el diafragma de hendidura y que son una célula tan especializada que forma unos poros tan pequeñitos que permite el paso de moléculas máximo de 30 a 40 nanómetros. Entonces vemos conforme nos vamos acercando de central hacia distal, por así decirlo, se va haciendo el capilar o el orificio o el poro todavía mucho más pequeño, y eso nos va a hacer que sea mucho más especializado y que no filtre no filtre moléculas tan grandes. Hay que recordar que parte de la fisiología normal, entonces llega a la sangre y aquí es donde se forma la orina primaria, que en sí es un ultrafiltrado del plasma en el que tanto por porosidad, o sea, por tamaño del poro, e incluso también por la presencia de proteínas que se encuentran alrededor de todo el endotelio y de las mismas células, por carga negativa, igual va a repeler el paso de diferentes sustancias. Más bien de diferentes moléculas. Entonces, idealmente, en forma fisiológica, ese ultrafiltrado del plasma pues no va a tener ni proteínas ni elementos formes como tal de la sangre. Entonces, esta es la imagen que les mencionaba. Esto es fisiológico. Entonces, aquí vemos en el cuadro E, vemos microscopía igual electrónica y vemos cómo
se forma aquí, hacemos un acercamiento, volvemos a ver el capilar endotelial y vemos en el acercamiento, que es en el cuadrito F, como en la parte externa se ve el endotelio y con sus fenestras, la membrana basal glomerular, que ahí sí si ven muy específico, se distingue entre la lámina rara interna y la lámina rara externa. Y finalmente los pedicelos, que forman el diafragma de hendidura. Entonces, como les mencionaba, los podocitos tienen esas prolongaciones que a su vez emiten otras prolongaciones que ya son las más especializadas, que son las terciarias, que son las que realizan un cierre hermético como zipper, como cierre, ayudando a que se forme el diafragma de hendidura. Entonces, alcancen a ver cómo los poros son tan pequeñitos que no permiten el paso de moléculas. Y bueno, como me gusta mucho el podocito, también aquí les pongo otro esquemita respecto a los genes, y las proteínas que transcriben. Entonces vemos que esas proteínas, específicamente en el caso del síndrome nefrótico congénito, aquí les digo, no tiene mucho que ver, pero para que lo sepan también, o sea, tiene a su vez el podocito, un citoesqueleto y diferentes proteínas de sostén y de unión, tanto de anclaje a la membrana basal glomerular como anclaje entre ellos, como son la nefrina y la actina, ¿no? Y aquí vemos nuevamente el acercamiento de cómo se entrelazan los pedicelos para la formación de este diafragma de hendidura. Y bueno, esto también ya lo habían mencionado, y la membrana basal glomerular, nuevamente, esto es asociado principalmente a los pacientes que tienen síndrome nefrótico congénito. En el caso de la membrana basal glomerular, que igual es parte de la membrana basal, parte de la barrera de filtrado glomerular, pues como les dije, hay proteínas de unión que ayuda a que se ancle el podocito hacia la membrana basal. Y también todas esas proteínas estructurales nos brindan sostén y nos ayudan o nos brindan carga para evitar que se filtren diferentes sustancias. Obviamente, cualquier alteración aquí a nivel genético y respecto a la producción de estas proteínas nos va a ocasionar una alteración de la membrana basal de la membrana de filtrado glomerular y por ende filtrado de proteínas, que son las moléculas que mayormente pasan, ¿no? Bueno, entonces recordando el cuadro clínico o la definición o por lo cual se caracteriza el síndrome nefrótico, uno de ellos es el edema. El edema, pues hay dos teorías para la producción de ese edema. Una teoría es la teoría del overfill o también llamado hipervolemia. En el caso de esa teoría, normalmente refiere que un paciente que tiene hipoalbuminemia tiene una alteración a nivel tubular. Esa alteración a nivel tubular va a ocasionar que tanto por la producción, más bien por la activación de bombas ATPasas a nivel vasolateral, como a nivel apical canales ENaC, que son canales de sodio, va a favorecer la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua. Y entonces eso va a ocasionar que el paciente pues se llene mayormente de agua. A diferencia del underfill, que como su nombre lo dice, es una teoría de la hipovolemia. Aquí va más asociado con la pérdida de proteínas. Hay que recordar que las proteínas tienen cargas negativas. Esas cargas negativas, al pasar a través de la membrana, pues en teoría, en estado fisiológico, pues se repelen las cargas y no permite el paso. Pero también ayuda a mantener las proteínas o la albúmina como tal, ayuda a mantener estabilidad hemodinámica y por lo tanto que se mantenga el líquido dentro del vaso. Nos dicta como tal una presión oncótica. Entonces, ¿qué pasa en esta teoría? Es que al haber una disminución de las pérdidas, por un aumento de la pérdida de proteínas por la orina, entonces hay una disminución de la presión oncótica que va a favorecer a su vez la fuga de líquido del intravascular al intersticio. Y al haber una fuga al intersticio, entonces lo va a detectar como que hay poco volumen y por lo tanto a nivel renal va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y otras sustancias vasoactivas que igual nuevamente van a favorecer la reabsorción de sodio y agua, pero que a su vez se va a perder como un círculo vicioso pues por esta alteración de la presión oncótica.
Bueno, parte del abordaje. Entonces, lo esperado en un síndrome nefrótico es que, como les dije, tenga edema, hipoalbuminemia, pérdida de proteínas por la orina y compensatoriamente elevación de colesterol y triglicéridos. Todo aquello que se salga de ese cuadro, de esos cuadritos que le puse, entonces pues, tenemos que pensar en una causa secundaria del síndrome nefrótico, ya no como tal un síndrome nefrótico idiopático infantil, sino una causa secundaria. En esos pacientes, obviamente, pues, bueno, en todos los pacientes hay que hacer el interrogatorio completo. Normalmente las exacerbaciones de síndrome nefrótico o cuando debutan se asocian principalmente a infecciones de vías respiratorias, en otras ocasiones diarrea, o que el paciente tuvo antecedente de vacunación. Entonces, en esos casos debutan los pacientes. Si el paciente adicionalmente presenta hipertensión y que sea hipertensión persistente, que además de proteinuria tenga hematuria o que adicionalmente presente elevación de la creatinina, entonces hay que pensar en una causa secundaria y pues por lo tanto pues hay que realizar otro tipo de abordaje. Respecto a la exploración física completa, entonces hay que recordar que el edema que se presenta en los pacientes con síndrome nefrótico es un edema que se presenta cefalocaudal, que puede ser simétrico o asimétrico, no tiene como un predominio, y que además va a ser un edema blando que va a generar Godet. Como hay una fuga del líquido de todos los capilares hacia el espacio, hacia el intersticio, entonces obviamente va a haber un edema pues generalizado. Va a haber al haber edema generalizado, va a haber un estiramiento de la piel, va a haber igual edema a nivel de serosas, de mucosas, de pleura. Entonces, los pacientes pueden, con sobrecarga hídrica importante, pueden tener pues anasarca, pueden tener ascitis a tensión, como lo vemos aquí en la fotito, pueden tener edema escrotal, pueden tener derrame pleural o incluso hasta derrame pericárdico. Entonces, por eso es importante realizar una exploración física completa, pues para ver en qué grado está ese edema y qué medidas tomar al respecto. Respecto a los estudios de laboratorio que se tienen que realizar, pues obviamente el examen general de orina es muy importante porque ahí vamos a detectar la proteinuria. Normalmente ya incluso en una tira reactiva con más de 3 cruces, ya se considera positivo para un rango nefrótico y por lo tanto pues ya se sospecha que sí o sí es un síndrome nefrótico, ¿no? Bueno, asociado al cuadro clínico que ya les mencioné. La proporción o ratio proteína-creatinina urinarias mayor de 2, como ya hemos dicho, la química sanguínea que esperamos que esté normal o que tenga una función renal conservada. En cuanto a los electrolitos séricos, es importante medirlos porque parte del abordaje hay que determinar el sodio sérico y urinario. Hay pacientes, o bueno, los pacientes normalmente por esta fuga de líquido pueden presentar una pseudohiponatremia que no siempre es dilucional. Hay que recordar que el líquido no está dentro del vaso sanguíneo, sino se está fugando al intersticio. Entonces, eso se va a valorar de acuerdo al estado hídrico del paciente y además al estado de excreción de sodio del paciente. Y de acuerdo a las teorías que ya les había mencionado del overfill y del underfill. Si el paciente está con hipovolemia o con underfill, el paciente se espera que pues esté activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto reabsorba más sodio. Y al reabsorber más sodio, ante la valoración, va a haber una fracción excretada de sodio menor a 1, a diferencia de la teoría de la hipervolemia, que el FENA pues se va a encontrar normal. Y parte de valorar el FENA y valorar en el paciente si está en hiper o hipovolemia es respecto al manejo, porque no en todos los casos está indicado administrar furosemide y no en diuréticos, y no en todos los casos está indicado administrar albúmina. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la albúmina, pues es importante también tomarlo, pues porque parte del síndrome es hipoalbuminemia, que dijimos que era menor a 2.5,
una biometría hemática completa, porque parte de eso esperamos que tenga tal vez una anemia, pero también puede haber una hemoconcentración, por lo mismo que hay fuga de líquido del intravascular al intersticio. Los leucocitos pueden estar ligeramente elevados, ya sea por algún proceso infeccioso o en aquellos pacientes que tienen recaída y que ya están en tratamiento crónico con esteroide, siempre hay una leucocitosis compensatoria y las plaquetas se tienen que mantener dentro de parámetros, o bueno, en parámetros. Y el colesterol y el triglicéridos, que como dijimos, se van a elevar de forma compensatoriamente ante la hipoalbuminemia. Bueno, respecto a la CADIGO, igual, bueno, esto es más asociado a la enfermedad renal crónica. Sin embargo, es importante determinar que ya valores mayores de 300, que es lo que nos da 3 cruces en el examen general de orina, ya nos da positivo para un síndrome nefrótico. Y bueno, respecto a las indicaciones de biopsia renal, entonces, como mencionábamos, son aquellos pacientes que tienen un síndrome nefrótico que no responde al tratamiento, que aunque el tratamiento vital son esteroides, lo que van a realizar los esteroides es inmunomodular para evitar que haya más afección a nivel renal, o sea, para que se mantenga esa barrera. Que la edad de presentación sea típica, o que sea una presentación atípica del cuadro clínico, como ya les había dicho, que se presente con hematuria, con hipertensión, con elevación de la creatinina. Y bueno, respecto a las complicaciones asociadas, es parte del síndrome que como tal no entra, pero son los mecanismos por los cuales hay que poner especial atención en el paciente. Puede presentarse trombosis hasta el 3% de los casos, principalmente venosa. ¿Por qué? Porque a nivel glomerular va a haber una pérdida de diferentes moléculas que son antitrombóticas y compensatoriamente se van a elevar moléculas protrombóticas, y esto va a favorecer que haya un mayor riesgo de trombosis. Eso aunado a un estado en el que el paciente, adicionalmente estando hipovolémico, nosotros le indicamos todavía mayor diurético, mayor pérdida de volumen y por lo tanto mayor riesgo de trombosis. Infecciones, porque así como se pierden, o sea, parte de las proteínas que se pierden, como les dije también, proteínas antitrombóticas, se va a perder también inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Y eso los va a predisponer a los pacientes a tener mayor riesgo de infecciones, principalmente con encapsulados, hasta en el 17% de los casos. Puede también haber lesión renal aguda, secundario a todo lo que les mencioné. Uno, por una administración indiscriminada de diuréticos, y principalmente cuando el paciente se presenta con hipovolemia y todavía pues una mayor pérdida urinaria pues por los diuréticos, y que obviamente pues es prerrenal pues por lo mismo de la hipovolemia, que se puede complicar a una necrosis tubular aguda. Endocrinos, principalmente hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, es secundario a que las proteínas de unión de la tiroxina se pierde por la orina. Entonces, se puede decir que es un pseudohipotiroidismo. Y el hiperparatiroidismo es secundario igual a la pérdida urinaria de transcolecalciferol, que es la enzima que nos va a ayudar a activar o a formar la forma activa de la vitamina D. Y la hiperlipemia, por lo mismo de que hay una disminución de la albumina, compensatoriamente va a haber una activación de lipoproteínas y una disminución del catabolismo de todas estas lipoproteínas, que va a favorecer una elevación del colesterol y de los triglicéridos, principalmente del colesterol. Y bueno, ya hablando del manejo, como les mencionaba, la restricción hídrica pues va a ser individualizada de acuerdo del paciente. Si el paciente lo encontramos con hiper o con hipovolemia, se va a determinar si requiere o no la restricción hídrica. De cualquier forma, siempre hay que ajustar los líquidos al paciente, y vamos a ver ahorita más adelante que no todos los pacientes tienen criterios de internamiento. En cuanto al aporte proteico,
se recomienda de 2 a 3 gramos por kilogramo, de preferencia de proteínas de alto valor biológico, entre ella proteína magra o proteínas de la clara del huevo. Y dieta hiposódica. La hiposódica en rango de 2 gramos al día, que 2 gramos sería la mitad de una cucharada cafetera, que sería lo único indicado al día, y para disminuir todavía más los líquidos o la reabsorción de líquidos a nivel renal. Por eso se recomienda que sea hiposódica. Y bueno, adicionalmente del diurético, como les mencionaba, va a ser muy individualizado. No en todos los casos se recomienda el diurético. Solamente en los casos en el que el paciente se encuentre con hipervolemia, que como dijimos tiene un FeNA alto, entonces se recomienda dar furosemide, que puede ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis. En cuanto a la albúmina se recomienda, al contrario, en aquellos casos de hipovolemia, cuando hay adicionalmente edema a nivel escrotal o cuando hay derrame pericárdico o derrame pleural. Igual se recomienda a dosis de 1 gramo por kilogramo, de preferencia la albúmina que sea de baja concentración de sodio, idealmente al 20%, porque no queremos darle más aporte de sodio y por lo tanto que haga más retención de líquidos. Y respecto a los IECA o ARA2, que bueno, son estos fármacos, entre ellos el enalapril o el losartán, son medicamentos que nos ayudan como antiproteinúricos, porque como su nombre lo dice, disminuyen la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la dosis en la que se va a administrar estos medicamentos van a ser a dosis antiproteinúrica, no para manejo de hipertensión, sino antiproteinúrica, y las dosis son de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramo día en el caso de los IECA, o de 0.8 a 1 miligramos kilogramo día en el caso de los losartán. Y bueno, como les mencionaba previamente, en cuanto a las inmunizaciones, sí se recomienda que vacunemos a los pacientes, pero hay que recordar que si son vacunas de virus vivos atenuados, al menos debieron haber terminado el tratamiento por 3 meses. No está indicado dárselos antes de eso, pues porque no van a tener ningún efecto y no van a generar inmunidad en el paciente. Y lo que sí se recomienda es vacunar contra encapsulados, como el neumococo, porque como dijimos, ante haber una pérdida de inmunoglobulina, pues favorece o hay mayor riesgo de que generen, de que desarrollen infección. Y bueno, respecto al tratamiento, el de primera elección, siempre, y es con lo que como pediatra el manejo inicial que se le tiene que dar, es el esteroide, específicamente la prednisona, que bueno, dependiendo de dónde lo lean, puede ser a 2 miligramos kilogramo día o a 60 miligramos metro cuadrado día. No importa la forma que quieran, lo que sí es importante que sepan es que independientemente del peso o de la superficie, la dosis máxima que se le administra es 60 miligramos al día. Y es importante que esta dosis sea diaria de 4 hasta 8 semanas, ya que vamos a ver que si después de 8 semanas dando el esteroide a dosis plena, si persiste con proteinuria en rango nefrótico, entonces ya hablamos de que hay una corticoresistencia. En caso contrario de que mejore, normalmente ya tiene que estar mejorando aproximadamente de las primeras 2 a 3 semanas. Si no, si disminuye, ya una vez que mejora, entonces continuamos el esquema o se disminuye la dosis aproximadamente al 25%, que sería al 1.5 o a 40 miligramos metro cuadrado día, pero hay dosis máxima de 40 miligramos al día, pero días alternos. Si el paciente ya tiene remisión, que vamos a ver que ya hay remisión cuando en 3 días consecutivos no hay proteínas en la orina en rango nefrótico, entonces podemos continuar el esquema a dosis reducción hasta el 25%, hasta llegar a 10 miligramos, o al contrario,
ir disminuyendo la dosis semanal 5 miligramos, días alternos, 5 miligramos diario, hasta llegar a 10 miligramos y posteriormente disminuirlo 2.5 miligramos, igual en días alternos, hasta suspender solamente por 2 semanas más, que es el esquema que normalmente se ocupa. Y vemos que acá abajo menciona igual nuevamente el mismo esquema, que es muy similar al de arriba, solamente que en alguna bibliografía que ya es más vieja, que como menciona que hasta negativizar por 3 días y posteriormente disminuirlo. Normalmente este esquema lo utilizamos cuando hay recaídas. Lo ideal, e incluso lo que mencionan las guías actuales, es que sí se complete el esquema de tratamiento por al menos 12 semanas, idealmente, o sea, completar el esquema que les mencioné el primerito. ¿Por qué? Porque si están debutando con síndrome nefrótico, es la primera recaída, por así decirlo, si nosotros completamos el esquema completo a las dosis establecidas, hay menos riesgo de recaídas. Y si el paciente ya no presenta ninguna recaída en los 2 años posteriores a esa presentación, ya es muy raro que presenten nuevamente recaídas. Entonces, por eso es importante que ante el primer contacto, que es como tal un pediatra, se le administran las dosis establecidas y además el tiempo establecido, pues para disminuir el riesgo de recaídas. Y bueno, esta es la clasificación que les mencionaba de acuerdo al cuadro clínico y al tratamiento. Entonces, mencionamos como recaída la presencia de proteínas en la orina por 3 días consecutivos, que incluso ya en un paciente que ya es diagnosticado con un síndrome nefrótico y que viene con nosotros a la consulta y que otra vez está edematizado y vemos el examen general de orina con 3 cruces, entonces ya lo consideramos como recaída. Normalmente hay que recordar entonces que las recaídas son mayormente asociadas pues a infecciones de vías respiratorias o diarrea. Tuvo alguna infección y entonces por eso el paciente presentó recaída. Corticosensible, vamos a encontrar aquellos pacientes que se les administra el esteroide a dosis plena, como ya lo habíamos indicado previamente, y que ya presenta negativa proteinuria proteínas en la orina. Corticodependiente es que después de 2 semanas de que se suspende el tratamiento o cuando ya se encuentra en esquema de reducción, nuevamente presenta proteinuria. De recaídas múltiples, lo vamos a encontrar como más de 2 recaídas en al menos 6 meses o más de 4 en un año. Y corticoresistente, como les mencionaba, es a pesar de darle el tratamiento a dosis plenas después de las 8 semanas, lo menciona la última guía, ya se considera que es corticoresistente. Y bueno, en aquellos pacientes, ustedes ya no, bueno, ya como pediatras ya no les toca esta parte, pero es importante que sepan que aquellos pacientes que no responden al tratamiento de primera línea, pues como ya habíamos dicho, si no responden, lo ideal es que son candidatos a biopsia. Entonces hay que realizar biopsia, ¿por qué? Porque nosotros ya no es una presentación habitual y pues ya no esperas que sea un cambio mínimo, sino puede que sea a lo mejor una glomerulosclerosis focal y segmentaria y pues el pronóstico de la función renal pues es más sombrío en esos casos. Entonces hay que dar otro tipo de tratamiento. Hay algunos médicos, esto va a ser individualizado, pues que antes de la biopsia pues van a preferir brindar otros tratamientos de segunda línea. Entre ellos estos medicamentos como son la ciclofosfamida, que la dosis a la que se brinda es a 2 miligramos por kilogramo día por 12 semanas. El micofenolato de mofetilo de 400 a 600 para mantener una dosis de 2 gramos al día máximo. Ciclosporina de 4 a 5 miligramos kilogramo día, tacrolimus de 0.1 miligramo kilogramo día, manteniendo niveles de 5 a 10, y rituximab pues ya en casos muy extremos, muy extremos, y pues son igual en bolos. Todos estos pues son igual, actúan a nivel de linfocitos T, en el caso del
de los anticalcineurínicos van a ayudar o van a disminuir o van a estabilizar a nivel el sistema inmune para favorecer o disminuir la afección a nivel de la membrana basal glomerular. Y bueno, en resumen, hay que recordar la edad de presentación, que es de los 2 a los 8 años, con un pico de los 5 a los 6 años. El tratamiento de primera línea es esteroides a dosis altas. Si el paciente no responde, entonces ya hay que pensar en otras causas o hay que descartar otras causas y por ende hay que realizar una biopsia idealmente. Hay que valorar criterios de ingreso hospitalario. Un paciente se puede manejar ambulatoriamente siempre y cuando no tenga compromiso ni pulmonar ni cardíaco. Muchas veces la citis es tan importante que afecta ocasiona restricción a nivel pulmonar y pues obviamente en esos casos sí hay que ingresar. Aquellos pacientes que tienen edema escrotal importante también es un criterio de ingreso, igual aquellos que tengan derrame pericárdico o derrame pleural importante, también esos pacientes son candidatos de ingreso hospitalario. En caso contrario, pues si el paciente pues está edematizado, vemos que a nivel escrotal está bien, todo no está edematizado, principalmente vamos a ver que se predomina mayormente en cara o en párpados, que pues sí es llamativo, pero pues mientras ventilatoriamente esté bien, a nivel abdominal, como les dije, no tenga citis a tensión, o el escroto se encuentre íntegro, entonces no es necesario ingresarlo hospitalariamente. Lo podemos manejar de forma ambulatoria con el tratamiento y obviamente sí citarlo. Al menos citarlo cada semana, pues para ver la evolución con examen general de orina. Y bueno, individualizar el manejo de sostén. Como les dije, no a todos los pacientes está indicado administrar diurético por el riesgo de hipovolemia y de trombosis. Son pacientes que tienen alto riesgo trombótico por la elevación compensatoria de factores protrombóticos y además pues por el estado hipovolémico generalizado del paciente. Y también hay que identificar la presentación atípica, como ya les había mencionado, presentación de que se agregue hipertensión, hematuria, que no responda al tratamiento de primera línea o que tenga una edad de presentación diferente a la habitual. En esos casos, pues idealmente hay que mandarlo a nefrología, pues para descartar alguna otra causa secundaria. Y pues esta es la bibliografía y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. Ok, doctora, lo que es importante el cuidado de la salud, ¿verdad? Claro, sí, es importante y pues aunque es algo que se maneja pues de primera línea, sí es importante identificar todas estas causas y pues darle el tratamiento individualizado de cada paciente. Entonces, doctora, lo que nos aconseja es prestar mucha atención a los posibles síntomas y principalmente pues el cuidado de nuestra propia salud, ¿no? Claro, sí, es importante y pues obviamente realizar una exploración física completa y pues también una historia clínica. Ok, mire, tenemos algunos comentarios aquí directo en Zoom y también en Facebook. Si gusta en Facebook, comienzo. Sí. Irene Aparicio Guille dice saludos desde Puebla. Saludos, doctora, desde Puebla. Y Mónica MG Hernández, excelente ponencia, saludos desde Querétaro. Miren, nos están viendo de diferentes lados. Y lo que es en Zoom, pues también la felicitan. Le dice Jimena Álvarez, felicidades, doctora, excelente ponencia. Así que mire, la están felicitando mucho, doctora. Así que también, o sea, siempre aprendo algo nuevo aquí en estos espacios y más con ustedes. La doctora Verónica acaba también de comentar, doctora Verónica Amaro, felicidades a la doctora Diana, excelente residente del CMN 20 de noviembre. Así que, pues no sé si guste explicar algo más o ahora sí que se anime alguna otra persona en decir alguna inquietud o algún simple comentario. Pues también agregar
que parte de las infecciones que puede presentar este paciente, por lo mismo que del edema tan importante que presentan, como les dije, no nada más a nivel tegumentario, pues obviamente pueden presentar celulitis, ¿no? Por ese estiramiento tan importante de la piel y a fin de cuentas hay que recordar que la piel pues es una barrera importante contra infecciones. Entonces cuando se pierde esa barrera pues obviamente predispone a estos pacientes a infecciones. Pero así como se estira la piel, que es visible eso, también se puede, a nivel de serosas, puede haber igual alteraciones y ocasionar dolor abdominal y presentarse incluso en estos pacientes como una peritonitis primaria. Entonces, en esos casos también son criterios de ingreso. Entonces, es esperado que aquellos pacientes con síndrome nefrótico puedan presentar una peritonitis por el mismo edema tan importante que presentan. Y obviamente, pues hay que ingresarlos y que darles esquema antibiótico. Entonces, para que también todos aquellos pacientes que vean con síndrome nefrótico y con dolor abdominal, pues intencionadamente, pues sospechen en esta patología. No, mire, así que poner mucha atención en su mismo cuerpo, ¿no, doctora? Uh-huh. Ok, pues ahora sí, doctora, se le agradece mucho por haber asistido y habernos compartido la plática del día de hoy. También, de la misma forma, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, también agradecerle a todas las personas que estuvieron participando con nosotros el día de hoy por directo en Zoom y también directo aquí en Facebook. Yo soy Médico 17. Así que ya para finalizar, se les agradece a todos y pues un fuerte abrazo. Muchas gracias, me despido y también gracias a los que nos acompañaron. Bien, igual si se recuerda para los que no pudieron estar desde un principio, véanlo por la página de YouTube Medical Legal Center y pues invitar a todos los compañeros que también tengan esa curiosidad de seguir aprendiendo, esa hambre de seguir nutriéndose de manera académica y sobre todo estar actualizados y más que nada cuidándose, porque si nos cuidamos uno, nos cuidamos todos. Así que sin más que decir, muchas gracias a todos. Gracias, doctora, y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, hasta luego. Igual, descansen. Jafet Zaragoza se despide también. Con su permiso. Gracias.